Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, Mateo 8, 28 al 34. Antes de leer la palabra, me gustaría que oráramos. Acompáñame en esta oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos para adorarte, para bendecir tu nombre, para predicar tu palabra. Creemos con todo nuestro corazón en tu obra, que entregaste a Jesucristo, que Jesucristo es Dios. Creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos que tú utilizas tu palabra para liberarnos. En el nombre de Jesús yo bendigo este momento, esta palabra, esta enseñanza, y te pido que caiga en buena tierra, que es nuestro corazón, tierra fértil donde tu palabra da fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Así te pido, Señor, libera mi mente, mi alma, mi corazón de toda atadura. Dile al Señor, libera mi mente, mi alma, mi corazón de toda atadura, Padre, a través de tu palabra en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te encomiendo mi vida. Dame la sabiduría de tu Espíritu en Cristo Jesús. Amén y amén. Estudiando el Evangelio de Mateo, me encontré con un texto que me cautivó. Y entonces quiero que lo analicemos hoy a la luz de los 3 evangelios sinópticos. El mismo texto es Mateo, Marcos y Lucas. Recuerden que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios que comparten las mismas historias. Se llaman sinópticos por eso. Se pueden comparar las historias aunque tienen algunos matices distintos. Mateo 8:28. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron a su encuentro entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Oiga, estamos hablando de 2 personas que estaban endemoniadas, poseídas por demonios. A veces cuando las personas son tan bravas, uno dice, se parece que estuvieran endemoniados. Pero estos sí estaban endemoniados. Dicen que eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto gritaron a Jesús: ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? ¿Quién está gritando ahí? ¿Acaso son aquellos hombres o son los demonios que están dentro de ellos? Es el demonio que está gritando, que tienen conocimiento de Jesucristo. Los demonios saben quién es Dios, saben quién es el Hijo de Dios. Y fíjate que aquí hay una información importante. Primero, ¿por qué te entrometes? ¿Quién es el que viene a derrumbar las obras del diablo? Jesús, amén. A derrumbar, a destruir las obras del diablo. Jesucristo vino a destruir las obras del Satanás, las obras del diablo. ¿Por qué te entrometes? Jesús quiere llegar hasta lo más profundo en nuestra vida, en la vida de las personas. Hay gente que no quiere que Jesús se entrometa en sus cosas, porque cuando Dios llega a poner orden. Amén. Por eso hay gente que no quiere que Jesús venga a entrometerse. Yo lo manejo, Señor, yo hago las cosas a mi manera. Hijo de Dios, reconocen quién es Jesucristo. Has venido aquí a atormentarnos. Jesucristo atormenta a los demonios. Antes del tiempo señalado hay un tiempo señalado donde Dios le va a poner orden al tema. La gente cree ignorantemente que Satanás venció a Jesucristo en la cruz. Es al contrario. Jesucristo venció al diablo en la cruz, amén. Pero hay un tiempo señalado donde todo va a tener un término. Y vemos en la Biblia cómo Satanás va a arder por la eternidad. A cierta distancia de ellos estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Los demonios rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede ser poseída, pero también un animal. Esta es una información interesante. Existe la posesión demoníaca. Estamos viendo aquí una posesión demoníaca. Pero puede ser una persona poseída por demonios, pero también animales. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Entonces toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero
y murió en el agua. Oiga, salen los demonios expulsados por Jesús y con la autorización de él, de las personas, y van a los cerdos. La manada de cerdos se precipita al lago por un desfiladero, un despeñadero, y muere en el agua. Pregunto, ¿quién murió en el agua? ¿Los cerdos o los demonios? Los cerdos, los demonios no, porque los demonios son inmateriales. Entonces nosotros dijimos, y siquiera se ahogaron esa cantidad de demonios. Se ahogaron los cerdos, los demonios siguen en su actividad. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo al pueblo y avisaron de todo, incluso de lo que había sucedido a los endemoniados. Atentos. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le suplicaron. ¿Qué le suplicaron? Aléjate, Señor. Oiga, ¿usted puede creer eso? Aléjate de esta región. Aléjate de esta región. Le puse por título a este sermón: Señor, aléjate de nosotros. Oiga, ¿usted cómo puede creer que Jesús llega a poner orden, a liberar endemoniados, y las personas, en vez de decirle, Señor, sigue haciendo la obra, le dice, aléjate de nosotros? Voy a tratar de contextualizar un poco geográficamente el lugar donde Jesús se encuentra. Jesús ha dejado Galilea. Galilea hace parte de la tierra prometida, está arriba de Judea, de Samaria, y ha atravesado el mar de Galilea, como se llama, es un lago, y ha llegado a la región de Decápolis. Decápolis es una región distinta, no es la tierra prometida, donde hay 10 municipios que están apartados de Dios y que tienen influencia grecorromana y sobre todo helenística, es decir, de los griegos. Viven su propia cultura, tienen sus propias costumbres, pero Jesús se ha atrevido a dejar la comodidad de su región y ha atravesado el lago para llegar con la libertad y con el evangelio a estas personas. Esto es algo maravilloso porque es el evangelio para todos. Amén. Los judíos creían que ellos tenían la autonomía sobre Dios, pero nadie tiene la autonomía sobre Dios. Dios las tiene sobre todos. Amén. Es una sociedad que no conoce a Dios, que no tiene las costumbres del pueblo de Dios, pero que está endemoniada, bajo la influencia de los demonios. Y cuando Jesucristo llega a liberar los demonios y a traer libertad, ¿qué le dice esta sociedad? Aléjate de nosotros, porque hay gente que quiere seguir endemoniada. ¿Ven? Hay personas que quieren seguir bajo la influencia del enemigo. Jesús quiere liberar, pero algunos quieren seguir atados. Vamos a mirar el texto en el Evangelio de Marcos, a ver qué información nos arroja el evangelista Marcos. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gesarenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno salió a su encuentro de entre los sepulcros. Aquí hay una diferencia. Mateo decía eran 2 endemoniados, Marcos dice había un endemoniado. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno salió a su encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros, es decir, en los cementerios, en los lugares donde se utilizaba para temas de sepultura. Y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Nos arroja una información, habían tratado de sujetarlo, ¿cierto? Incluyendo o inclusive con cadenas físicas. Cuando una persona está endemoniada, dice la Biblia, versículo 3,
Este hombre vivía entre los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Versículo 4, muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Cuando una persona está endemoniada, tiene una fuerza descomunal. Eso es lo que nos está mostrando este texto. Ni cadenas, ni grilletes. Porque una persona endemoniada no se libera o no se detiene con cadenas físicas. Amén. No se actúa en temas espirituales con cosas físicas. Se actúa con armas espirituales. Amén. Por eso no podían liberar a este hombre. Lo ataban, no podían dominarlo, lo sujetaban, lo habían puesto grilletes. En el contexto literal, este hombre estaba atado, incluso con cadenas físicas. Pero en el contexto virtual, es decir, lo que nosotros podemos aprender de esto es que las cadenas, o que Satanás ata a las personas con cadenas de muchos tipos. Cadenas que sujetan la vida de las personas, procederes, maneras de pensar, criterios que son dominados por fuerzas de tinieblas. Versículo 5, noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Escuche esto. Oiga, era agresivo hasta con él mismo. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué hacen los demonios? Corren y se postran. ¿Se qué? Se postran ante Dios, ante Jesús. La información de este texto es importante porque nos ayuda a entender cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual. Es que a veces nosotros pensamos que Satanás tiene más poder que Dios. Eso es un pensamiento ignorante. Amén. Nadie tiene más poder que Dios, ni que Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es la cabeza. Los demonios se sujetan, se postran. Se postran ante Él. Versículo 7, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Los demonios son atormentados por Jesús. Amén. Y no quieren ser atormentados. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que la información de este texto es increíble. Es que Jesús había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. Jesús expulsa demonios, amén. Y nosotros en nombre de Jesucristo podemos hacerlo. Eso dice la Biblia. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Digan amén, iglesia. En nombre de Cristo echamos fuera la actividad demoníaca de nuestras vidas. Cuando nosotros no tenemos claro cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual, somos fácilmente engañados por Satanás. He dicho esto muchas veces y voy a repetirlo hoy. Al lado de Dios, Satanás es una pulga y no sé si alcanza el tamaño de una. Amén, para que tengamos clara la situación, porque algunos pensamos que Satanás tiene el mismo poder de Dios. No, aquí vemos a los demonios rindiéndose. ¿Por qué me atormentas? ¿Por qué te entrometes, Hijo del Altísimo? Es que Jesús había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. No era uno solo, eran muchos demonios. Una legión de demonios. Oiga, muchos demonios pueden poseer a una persona o a un animal. Y con insistencia suplicaba a Jesús, no el endemoniado, los demonios, que no los expulsara de aquella ¿qué? Región. Hay regiones dominadas por demonios. Miren esta información tan interesante. Y con insistencia dice,
suplicaba a Jesús que no los expulsara ¿de qué? De aquella región. ¿Bajo qué influencia estaba esa región? Bajo la influencia de los demonios. La información de este texto nos dice que Decápolis, sus ciudades, entre ellas Gadara, estaba bajo la influencia de los demonios. Porque los demonios son territoriales. Y hay influencia demoníaca en ciertas regiones, en ciertos lugares. Uno puede identificar muy fácilmente que donde hay idolatría, allá hay una legión y una región dominada por demonios. Porque la idolatría no es de Dios. De hecho, es una confusión del diablo. Está por fuera de la Biblia. ¿Y qué me dices de los lugares donde hay bares, donde hay rumba? ¿Bajo qué influencia crees tú que están esos lugares? Son regiones dominadas por demonios. A veces uno no entiende el porqué de ciertas cosas. En una colina estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. El trabajo con los cerdos nos da a entender que estas personas evidentemente no eran del pueblo judío, porque para los judíos el cerdo era un animal inmundo, impuro. Ellos no iban a trabajar con cerdos. Razón de más para ver que estas personas no pertenecían al pueblo de Dios. Entonces los demonios rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que Él les dio permiso. ¿Él les dio qué? Jesucristo le dio permiso a los demonios para salir del endemoniado y entrar en la manada de cerdos. Qué información tan puntual y tan precisa. Jesucristo le dio permiso a los demonios. Cuando nosotros vemos el libro de Job y la prueba que Job pasó, vemos a Satanás presentándose ante Dios, pidiéndole permiso para atormentar a Job, y Dios se lo otorga, porque Dios confiaba en su siervo. Amén. Yo sé que este tema es complejo. Un día Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, pero yo he orado para que no falle ¿qué? Tu fe. Señor, ¿cómo así? ¿Cómo así que Satanás ha pedido zarandear a los apóstoles y no lo reprendiste? He orado para que no falle ¿qué? Tu fe. Podríamos ser afectados por el enemigo porque Dios lo permita, pero Él no permite que falle nuestra fe. Amén. ¿Con qué es lo que quiere acabar el diablo? Con nuestra fe. Le dio permiso Jesús a los demonios para que entraran en los cerdos. Atentos. Versículo 13: cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000. Era una manada grande de cerdos, 2000 aproximadamente. Dice que eran unos 2000. Entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Se ahogaron los cerdos. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y avisaron en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, atentos, sentado, vestido y en su sano juicio. La Biblia dice que antes no lo podían encadenar, ni con grilletes, que estaba en los sepulcros, que tenía mucha fuerza. Y la gente llega, ¿y cómo encontraban al que estaba endemoniado? Vestido,
sentado, vestido y en su sano juicio. ¿Y tuvieron qué? Miedo. ¿Qué tuvo la gente de Decápolis? Miedo. Pongámonos en los zapatos de la gente de Decápolis. Un hombre que era alguien que no se podía dominar, que era un problema social, digamos, si me permite la expresión. Está sentado, vestido, antes estaba desnudo, y en su sano juicio, es decir, con cordura. Y llegan todos y encuentran esa visión. ¿Y qué les produce? Miedo. Los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. ¿Qué contaron? Contaron que Jesús llegó, que el endemoniado empezó a gritar y que se postró, todo lo que vieron, y que le pidieron permiso a Jesús para irse a los cerdos, y que Jesús, que le dijeron hijo de Dios, y que Jesús les dio autorización, y que los cerdos se tiraron por el despeñadero. Versículo 17. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que ¿qué? Que se fuera de la región. Señor, aléjate de nosotros. Hay gente que no quiere tener al Señor entre ellos. Amén. Porque tienen miedo de que el Señor venga a poner orden. Porque cuando el Señor llega a poner orden. Porque el Señor no solamente quiere una parte de tu vida, quiere toda tu vida. Hay gente que prefiere estar endemoniada y quiere seguir manejando las cosas a su manera. Pero cuando Jesús llega a poner orden. Por eso mucha gente le dice, Señor, mejor. Hay gente que mantiene al Señor afuerita, a raya. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le permitiera acompañarlo. La gente en general, por su ignorancia, quiere que el Señor Jesús se mantenga fuera. ¿Y dónde quiere estar el liberado? Con Jesús. Amén. ¿Dónde quiere estar el que fue liberado? Con Jesús. Señor, permíteme ir contigo. Uy, qué lindo esto. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le permitiera acompañarlo. Yo quiero estar contigo, Señor. ¿Qué quiere hacer una persona que ha sido liberada? Estar con el Señor. Amén. El que ignorantemente no entiende las cosas de Dios quiere que esté afuera, pero el que ha sido liberado quiere estar con Él. Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. No me quiero detener en este texto porque lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas. Veamos el 20. Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó ¿qué? Asombrada. Este hombre, si me permiten la expresión, era un antitestimonio. Era un hombre agresivo a causa de los demonios, ¿no? Nadie lo podía sujetar. Vivía en los sepulcros. Podemos decir que tenía una vida terrible, pero fue liberado por el Señor. Y cuando es liberado, Jesús le dice: ve y proclama esto en tu casa, en tu familia. Vamos al Evangelio de Lucas, a ver qué encontramos en Lucas. Lucas 8:26. Navegaron hasta la región de los Gesarenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo, escuchen la información que arroja esto. ¿De dónde venía? Del pueblo. Salió a su encuentro. Esta era una persona que pertenecía a una sociedad. La Biblia dice que salió ¿de dónde?
del pueblo. Era un caso inmanejable. Ya vemos que nadie lo podía manejar, pero pertenecía a una sociedad. Hacía parte de un entorno. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. La película es impactante. Este hombre andaba desnudo por las calles. Desnudo. Cuando nosotros estamos sin Dios, ¿cómo estamos? Desnudos. Pertenecemos a un entorno, pero estamos desnudos, desprotegidos. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Este hombre del que estamos hablando, el endemoniado gadareno, pertenecía a una familia. Este hombre tenía un padre y una madre, pero hacía mucho tiempo que no estaba en su casa como consecuencia de la actividad espiritual sobre su vida. A mí me impacta este texto. Me impresiona. En esta semana venía en el carro y pasé por una avenida y vi un habitante de calle desnudo en su torso, descalzo. Les voy a contar qué oración hice. Señor, este es el hijo de una madre. Es el hermano de alguien. Hay alguien sufriendo por este hombre. Llévalo a casa. Llévalo a casa. Este hombre pertenecía a una familia. Tenía una familia. Hace tiempo que no se vestía. Tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando estamos sin Dios, estamos desnudos, desprotegidos. A pesar de que hacemos parte de una familia, muchas veces no estamos conectados con la familia, sino que nos desconectamos. Habitamos una casa, pero pareciera que nuestro corazón no estuviera conectado a ella. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Quién es Jesús? El Hijo del Dios Altísimo. Amén. ¿En nombre de quién tomamos autoridad sobre las fuerzas de tinieblas? En nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. En nombre de Jesucristo ordenamos que los demonios salgan, se vayan. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadena y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba hacia lugares que solitarios. Era imposible atarlo a pesar de que lo custodiaban. Y dice que el demonio lo arrastraba hacia lugares solitarios. Yo he estado o he compartido el testimonio de muchas personas, y es quizá mi propio testimonio, de personas que me han dicho: pastor, a pesar de que yo estoy rodeado de mucha gente, siento que estoy solo. Tengo mucha gente a mi alrededor, pero me siento solo. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que te sientas solo. Una de las trampas de Satanás y los engaños sobre nuestras vidas es hacernos sentir insignificantes, solos, apartados. Esa es una de sus trampas. Nadie me entiende. Nadie sabe por lo que estoy pasando. Eso es un engaño del diablo. Este hombre era apartado a lugares solitarios, obviamente literalmente, pero estamos analizando el texto de manera virtual también. Era el demonio el que lo arrastraba a lugares solitarios. Lo mantenían bajo custodia.
¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Este texto de Lucas nos dice que los demonios habían entrado varias veces en él. Y estos suplicaban a Jesús que no los mandara ¿a dónde? ¿A dónde? Hay otra información adicional: al abismo. No confundas el abismo con el despeñadero por donde cayeron los cerdos. Son dos cosas distintas. El abismo es un lugar espiritual donde podemos enviar a los demonios en el nombre de Jesucristo. Amén. Atamos a un demonio y lo echamos ¿a dónde? Al abismo. De ese lugar no pueden salir. Entonces dice: no nos envíes al abismo. Una cosa es que un demonio esté en el abismo y otra cosa que esté en la tierra, digamos, en el ámbito natural, espiritual, pero digo en la tierra, pues son cosas distintas. Versículo 32. En una colina estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Entonces los demonios rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio, ¿qué les dio? Así que él les dio permiso. Wow, eso me impacta. Me impacta pensar que no que los demonios estén sujetos a Jesús, eso está claro. Que él les otorgue ciertos permisos. Wow. Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos. Entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y avisaron en el pueblo y por los campos. Se regó la noticia. Se regó la noticia de que alguien que llegó de Galilea tuvo un encuentro con el hombre que todos conocen y que nadie puede dominar, y que se había vuelto en un problema social, y que empezó a hablar con él y como con unos demonios. Fue algo muy raro. Al final este hombre les da autorización, al parecer, a unos demonios para que se vayan a una manada de cerdos, y los cerdos se tiran por el despeñadero y se ahogan. Toda esa voz se regó. Versículo 35. Por lo que la gente salió a ver qué había pasado. Eso, algo así hay que verlo, ¿no? Llegaron donde estaba Jesús y encontraron, atentos, ¿sentado en dónde? A sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio tuvieron ¿qué? Miedo. Ojo que aquí hay una información importante. La Biblia dice que el que fue liberado estaba sentado ¿en dónde? A los pies de Jesús. Este punto es muy interesante en el análisis que estamos haciendo. Porque en época de Jesucristo, si alguien quería aprender de alguien, se sentaba ¿a dónde? A sus pies. El que quiera recibir de un maestro se sentaba a los pies del maestro, porque no era así, cosas como que hubiera bancas acá a la silla, sino que el maestro se sentaba en una montaña y los discípulos se sentaban ¿a dónde? A sus pies, en su ladera. ¿Recuerdan a Marta y a María en su casa? María ocupada, Marta con todos los oficios. Señor, ¿por qué no regañas a María? ¿No ves todo lo que hay que hacer? Y el evangelio dice: pero María había elegido la mejor parte, que era estar sentada a los pies. Cuando eres liberado por el Señor, ¿dónde quieres estar? A los pies del Señor, a sus pies, aprendiendo de Él. Amén. Ahí es donde queremos estar. ¿Hay alguien acá que quiera estar a los pies del Señor? Si hemos sido liberados, y lo hemos sido, amén, queremos aprender de Él. Por eso este hombre está sentado a sus pies, significa poniéndole cuidado. Ya a estas alturas Jesús estaba enseñando.
lo que estaban haciendo los que cuidaban los cerdos estaba pasando mientras este hombre se ha vestido. Cuando lo vieron vestido, está en sano juicio, sentado a los pies, llegan y tienen miedo. Hay personas que quieren seguir endemoniadas. Hay personas que no quieren que Jesús se entrometa en sus vidas. Hay personas que no quieren cambiar sus negocios ni su manera de hacer las cosas, porque no quieren que el Señor Jesús, voy a utilizar una expresión muy antioqueña, se les meta al rancho. Amén. Como quieren seguir haciendo las cosas a su manera, entonces le dicen: Señor, aléjate de nosotros. Pero el que fue liberado, ¿dónde quiere estar? A los pies del Señor. Los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. El endemoniado había sido sanado. Era un hombre diferente, era un hombre nuevo. No era el mismo hombre. Versículo 37. Entonces toda la gente, escucha esto, toda la gente de la región de los Gesarenos pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Cuando ignoras la obra de Dios y lo que Dios puede hacer, te puede llenar de miedo de lo que Dios hace. Y por eso le dices: Señor. Algunos mantienen al Señor a raya, a raya. Escuchen esto, versículo 37. Entonces toda la gente de la región de los Gesarenos pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado ¿qué? Mucho miedo. Así que él, es decir Jesús, se subió a la barca. ¿Para qué? Para irse. Porque si tú no quieres al Señor, Él se sube a la barca para irse y se va. Señor, aléjate de nosotros. Hay gente que no quiere que el Señor llegue a sus vidas a transformarla, porque prefieren seguir atados, desnudos, desconectados. Y Jesús se sube a la barca. Ahora miren esto. Versículo 38. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios rogaba que le permitiera acompañarlo. ¿Qué hacía el hombre? Rogaba. Este hombre se veía yendo con Jesús en la barca a Galilea, porque había sido liberado. Yo quiero estar contigo. El mundo lo rechaza. El liberado dice: Señor, yo quiero estar contigo. Pero Jesús lo despidió. Versículo 39. Y dijo, lo despidió y dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Y este texto final me parece impresionante. La gente no quiere a Jesús. Jesús se sube en la barca, pero deja el testimonio de un hombre que había sido rechazado, que tuvo un encuentro con Jesús para que anunciara el evangelio en Decápolis. El día de ayer tuvimos un testimonio increíble del actor y evangelista Jorge Soto, donde nos contó la historia terrible de su vida y de la vida de su madre, violada, abusada muchas veces, y cómo Dios permitió que esa señora se convirtiera a Cristo, trajera el evangelio a sus hijos a pesar de que los había abandonado. Y hoy Jorge es un evangelista. Pero esto le dijo el Espíritu Santo: ¿y los de tu casa? Porque él sale a evangelizar por todas partes.
Y Dios le dijo: ¿y los de tu casa? Jesús dijo a este hombre: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Si ustedes me permiten hacer una comparación, el mundo de hoy es Decápolis. Y Decápolis no quiere a Jesús, lo rechaza. El mundo de hoy le dice al Señor: aléjate de nosotros. Porque cuando Jesús llega a una vida, llega a liberarla, a sanarla, a restaurarla y a cambiarla para siempre. Llega a poner orden. Pero el mundo no quiere el orden de Dios. Quiere vivir a su manera porque está atado, entre otras cosas, por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Pero el Señor sigue liberando personas como tú o como yo. Sigue llegando a nuestra vida cuando estuvimos desnudos, abandonados, lejos de casa, desconectados. Y quiere utilizar ese testimonio para transformar el entorno donde nosotros estamos. Porque nuestro testimonio es una herramienta poderosa en las manos de Dios. Amén. He venido orando para que Dios me muestre por qué ser ejemplo dentro y fuera del templo. ¿Por qué el Espíritu Santo le puso al pastor Darío: sean ejemplo dentro y fuera del templo? Porque Él quiere la conversión de las personas que están a su alrededor. Amén. Porque tu testimonio va a ser impactante para traer la luz a donde hay oscuridad. Fíjense ustedes. Por eso le dice a Jorge Soto: está bien que evangelice, pero ¿y los de tu casa? ¿Y los de tu casa? Este hombre endemoniado era el hijo de una madre, el hijo de un padre y el hermano de unos hermanos que no lo toleraban más. Se había vuelto en un problema. Guardad las proporciones, porque seguramente las hay. Esa es la historia de mi vida y tal vez la de tu vida. Que nadie nos podía atar, hacíamos lo que queríamos, que vivíamos de la forma como queríamos vivir, independientes a nuestra manera, que estábamos desnudos, andando por el mundo. Y en muchos casos, como en el mío, ya me había vuelto un problema en mi casa. Pero el Señor Jesucristo toma la decisión de abandonar su zona de confort e ir a Decápolis para encontrarte a ti. Amén. Y te transforma y te libera y te cambia, para que tú te sientes a sus pies con nuevo vestido, en tu sano juicio. Y ese encuentro es tan impactante que tú quieres estar con Él. Y la gente lo va a rechazar, pero tú le vas a decir: Señor, yo me voy contigo. Yo no quiero seguir bajo la influencia de estos demonios. Y Jesús te dice: vete a tu casa a compartir lo que hice por ti, porque también quiero que ellos vengan a mí. Amén. El liberado quiere estar con Jesús. El ignorante quiere rechazarlo porque prefiere seguir endemoniado. Pero Dios quiere utilizar nuestro testimonio para ir por ellos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Dios nos puso en esta región, y mientras estás con tus ojos cerrados, déjeme hacerles una semblanza de esta región. Es una región religiosa, de tradiciones religiosas muy fuertes, no sé qué tan cercanos a Dios, de idolatría. Pero es una región donde hay muchas personas que dependen de ellos mismos y creen que la capacidad está en ellos, pero están bajo
el dominio del diablo, del enemigo, sus vidas, sus hogares, sus casas. Personas que parecen estar muy bien, pero al final no hay nada bien, porque por dentro se sienten solas. Están desconectadas de sus casas, padres desconectados de sus hijos, esposos desconectados de sus esposas, esposas desconectados de sus esposos, desnudos. Pero el Señor se acercó a nosotros en nuestra propia Decápolis y nos ha liberado, y quiere usarnos para ser un ejemplo dentro y fuera del templo, para traer la luz donde haya oscuridad. Y entonces el enemigo pierde su poder, porque Satanás dejó de tener poder sobre este hombre, porque el poder lo tenía ahora el Espíritu Santo. Y cuando te encuentras con el Señor, eres liberado para estar en sus manos. Permítame decir esto, iglesia: una cosa es estar en las garras del diablo y otra muy distinta en las manos de Dios. Él se ha acercado a nosotros para liberarnos y quiere usarnos como un instrumento para liberar a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestro entorno. No lo despidas, invítalo. Lo despiden los que son ignorantes, ignoran las cosas espirituales, los que no quieren que el Señor tome orden. Esos son los que lo mantienen a raya. Algunos le dicen: Señor, hasta ahí nomás. Me avergüenza contar este testimonio, pero me gusta para ilustrarlo. Cuando yo estaba llegando a los pies de Cristo, tenía un grupo de amigos, los parceros. Estábamos bebiendo whisky en el apartamento de uno de ellos, y le digo: hermano, estoy feliz, estoy yendo a la iglesia, estoy contento. Y él me dice: Hernán, pero no te vayas a volver un fanático. Y le dije: no, ¿cómo se te ocurre? Salud. Gracias, Señor, por haberme dado la oportunidad de estar contigo y haber abandonado esas circunstancias que rodeaban mi vida. Allí con tus ojos cerrados, dale gracias. Dios te está dando una oportunidad única de ser liberado, de vestirte con vestidos que Él tiene para ti, que estés en tu sano juicio, que te sientes a sus pies. Pero ahora quiere usarnos para que vayamos al rescate de esa Decápolis familiar. Ese entorno, ese trabajo, esa actividad que haces debe ser impactada. Tú no debes ser impactado por el mundo. Tenemos que salir a impactar al mundo. Qué lindo. Gracias, Señor. Dale gracias, bendícelo. Dios quiere todo contigo. Dios quiere todo conmigo. Gracias, Señor, porque en el nombre de Jesucristo echamos fuera los demonios de nuestras casas. Toma autoridad ahí donde estás y di: yo reprendo a los demonios de mi vida. Los echo al abismo de mi familia, de mi casa, de mi entorno. Aquellos que han querido dominar esa familia, esa casa, yo los echo fuera en el nombre de Jesús. Gracias. No le tengas miedo al diablo. Enfrenta tus batallas por la fe. Y en el nombre de Jesucristo yo ato y reprendo a Satanás y lo echo fuera, fuera de la iglesia, fuera de las familias, fuera de las casas, fuera de mi vida. Gracias, Señor, ayúdame a vivir en mi sano juicio, en mi cordura, a tus pies, aprendiendo de ti, para ir
atraer a otros, Padre, en nombre de Jesucristo, que tienen miedo, que no quieren que tú te entrometas, que piensan que van a perder su autonomía, su vida, cuando lo van a ganar todo, como nosotros. Gracias, Padre, te amamos. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Señor, no te vayas de nosotros, déjanos ir contigo. Gracias porque estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo dentro y fuera del templo, donde quiera que estemos, de la obra que hiciste por nosotros, porque ya no somos los mismos. Hemos sido liberados. Fui liberado. Qué bendición, Señor. Gracias que rompiste mis cadenas. Dile: rompe cadenas. Si sientes que tienes alguna atadura en algún área, dile: Señor, rompe las cadenas. Rompe cualquier cadena sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos. Cadenas que ha querido colocar el diablo. En el nombre de Jesucristo se rompen las cadenas. Sí, yo lo creo, que en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, se rompen las cadenas. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos. Y te damos gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor.